Hola, bienvenido. En este video te voy a enseñar el tratamiento contable y tributario de la provisión de cobranza dudosa, también conocida como deterioro de cuentas por cobrar. Comenzamos. De cobranza dudosa, aspectos contables y tributarios en el Perú. Concepto. Definición. Es la pérdida esperada por incobrabilidad de cuentas por cobrar. Objetivo. Reflejar en los estados financieros el valor recuperable real de los activos. Reconocimiento, cuando existe evidencia objetiva de que el cliente no pagará. Base contable NIF para pymes. Sección 11. Instrumentos financieros básicos. Evaluación de evidencia objetiva de deterioro. Medición. Diferencia entre importe en libros y monto recuperable estimado. Reconocimiento. Gasto en resultados más provisión correctora en cuentas por cobrar. Base tributaria Perú. Ley del impuesto a la renta, artículo 37, inciso I, y reglamento de la Ley del impuesto a la renta, artículo 21, inciso F. La provisión es deducible solo si deuda contabilizada como ingreso grabado, si la deuda está vencida y en cobranza, no tiene garantía real ni es con empresas vinculadas y no ha sido refinanciada. Además, debe figurar en el libro de inventarios y balances de forma discriminada. Diferencias contables versus tributarias. Contable NIF para pymes reconoce pérdidas por deterioro. Tributario, según SUNAT, Ley del Impuesto a la Renta, exige evidencia objetiva y requisitos formales. Resultado, diferencias temporarias dan un activo por impuesto a la renta diferido, ¿no? Documentación exigida por SUNAT de Perú. Registro discriminado en libro de inventarios y balances, evidencia de gestiones de cobro, envío de carta notarial, email, protesto de facturas o de letras, expedientes judiciales, extrajudiciales, evitar provisiones sobre deudas garantizadas, convinculadas y deudas refinanciadas. Conclusiones. La provisión refleja la realidad económica y la prudencia financiera. En Perú, solo ciertas provisiones son deducibles tributariamente. Es clave llevar un análisis de antigüedad de saldos y documentación de soporte. Diferencias entre NIF para pymes y ley del impuesto a la renta generan impuestos diferidos. Bien, vamos a ver el siguiente caso práctico. La compañía se llama Compañía El Fuerte SAC. La fecha de cierre, vamos a hacer el cálculo de la provisión de cobranza dudosa, ¿no? El deterioro de las cuentas por cobrar al 31 de agosto del año 2025. No, esta es una compañía que sus ventas anuales son, a ver, 11.589.300, ¿no? Esta es una compañía que ubica, pues, según los PSGA de Perú, es una compañía PYME, es una pequeña y mediana empresa, ¿no? En el Perú, las pequeñas y medianas empresas, los ingresos van desde 802.500 soles hasta los 12.305.000 soles, ¿no? Y estas compañías pymes aplican las normas internacionales de información financiera para pymes, no aplican la NIF completa, sino aplican la NIF para pymes. Muy bien. Tenemos aquí los parámetros que estamos considerando para las provisiones, ¿no? Por atraso. Estamos considerando las siguientes categorías, ¿no? Categoría normal, atraso máximo 10 días, la provisión es 0%. Problemas potenciales, atraso máximo 60 días, la provisión será del 5%. Categoría deficiente, atraso máximo 120 días, la provisión será 25%. Categoría dudoso, los días de atraso son máximo 365 días y la provisión será del 60%. Y la categoría pérdida son atraso mayor a 365 días y la provisión será el 100% de la deuda. Muy bien, vamos entonces a calcular el deterioro. Para eso estamos considerando acá en esta una base de datos de 10 clientes, ¿no? Cliente A, B, C, D, hasta el cliente K. Los números de factura están aquí. Tenemos la fecha de emisión de las facturas, la fecha de vencimiento. Estamos considerando como una política de crédito de 60 días, en este caso, que brinda esta compañía, ¿no?
Los días de atraso pues se calculan entre la fecha de cierre 31 de agosto menos la fecha de vencimiento. Esto nos da los días de atraso. Y en base a los días de atraso pues calculamos, traemos la categoría, ¿no? Traemos la categoría. Estamos ahí utilizando esta función si conjunto, ¿no? Para obtener la categoría, ¿no? Según los días de atraso. Muy bien, una vez que tenemos la categoría, a lo que hacemos una búsqueda de la categoría en la tabla categorías. La tabla categorías es esta tabla, ¿no? Donde están pues los días de atraso máximo y el porcentaje de provisión, ¿no? Según categoría. Y en base a eso, pues traemos los datos aquí, el porcentaje de provisión, ¿no? En este caso, pérdida, la provisión será el 100%, dudoso, 60% la provisión, problemas potenciales, 5% la provisión y categoría normal, 0% la provisión. La moneda de las facturas es en soles, esta es la columna de las deudas, ¿no? Tenemos la provisión, entonces es la deuda por el porcentaje, ¿no? Esto para efectos financieros hacemos lo mismo, ¿no? Para todos, ¿no? Multiplicamos la deuda por el porcentaje que le corresponde, ¿no? Y eso nos da una provisión contable de 516.769, ¿no? El asiento contable es el que sigue. En gasto por deterioro de cuentas por cobrar, va en el debe los 516.769 y se abona a una cuenta de provisión de deterioro de cuentas por cobrar, ¿no? Es una cuenta del activo, ¿no? Esta cuenta lo que hace corrige el saldo de las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Se le resta la cuenta por cobrar comerciales y se presenta neto de deterioro en los estados financieros, en este caso en el estado de situación financiera, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí el estatus también según la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿no? La ley del impuesto a la renta, por ejemplo, en el cliente A, la factura 1294, esta deuda de 25.000 soles no tiene garantía. ¿Esa compañía es vinculada con compañía El Fuerte? No, no es una compañía vinculada. ¿Está refinanciada la deuda? Tampoco, no está refinanciada. ¿La empresa está quebrada? ¿El deudor está quebrado? No, no está quebrado. ¿No es cierto? Ahora, evidencias de cobranza también para temas tributarios, ¿no? De ley del impuesto a la renta. El documento, la factura 1294, ¿se ha protestado? Sí, se ha protestado. ¿Tiene carta notarial? También se le ha enviado una carta notarial al deudor, que en este caso es el cliente, ¿no? ¿Esta deuda está en proceso judicial? Sí, está en un proceso judicial. ¿Ya hay sentencia judicial? Todavía no hay sentencia, ¿no? En el Perú, pues, los procesos judiciales demoran bastante tiempo, bastantes años, más de 5 años. Entonces, esta deuda es deducible para impuestos, tax es impuesto, ¿no? Sí es deducible porque se está haciendo la gestión de cobranza, como podemos ver, ¿no? Se ha enviado el protesto, del documento se ha protestado, se ha enviado carta notarial y está en proceso judicial. Entonces, sí es la deuda deducible. En este caso, la provisión, los 25.000, será deducible tanto para efectos tributarios como para efectos financieros. El cliente B, la factura 1347, también está en pérdida, ¿no? Se provisiona el 100%, 32.000. ¿No? ¿Está garantizada la deuda? No. ¿Es una empresa vinculada? No. ¿Está refinanciado? Sí, se ha refinanciado la deuda. Como se ha refinanciado la deuda, ya no es deducible para efectos tributarios. Eso es lo que exige la ley del impuesto a la renta, ¿no? En el artículo 37. Entonces, insisto, y una deuda que ha sido refinanciada no es deducible para efectos tributarios, ¿no? Muy bien. El cliente C, la factura 1490, también está en pérdida, la provisión es 100%, 280.290 la provisión. ¿Tiene garantía la deuda? No. ¿Es una empresa vinculada? Sí. Esta compañía, el cliente C, es una empresa vinculada, es una subsidiaria de Compañía El Fuerte en este caso, ¿no? Entonces están vinculados. Como es una empresa vinculada, tampoco será deducible la provisión para efectos de impuestos, ¿no? Para efectos financieros sí se contabiliza el gasto, ¿no? El deterioro de la cuenta por cobrar. Pero para efectos de impuesto a la renta no es deducible este gasto, no es deducible. ¿Cuándo será deducible? Pues en el caso de vinculada, no, pues no es deducible, ¿no? Muy bien, entonces esa es una diferencia en este caso temporal también, ¿no?
El cliente de la factura 1520, ¿en qué estado se encuentra? En pérdida también, ¿no? 12.000 soles, la provisión es del 100%. La deuda tiene garantía, sí tiene garantía. Como tiene garantía, ya no es deducible, aunque se haya hecho la gestión de cobranza, se está haciendo la gestión de cobranza, no se ha protestado la factura o la letra, pero no es deducible porque la deuda tiene una garantía, está garantizada. Muy bien, el cliente E, la factura 1618. Él es categoría dudoso, la provisión es el 60%, ¿no? Entonces el gasto es 32.340. En este caso, sí es deducible porque la deuda no tiene garantía, no es una compañía vinculada, no se ha refinanciado y el deudor no está en quiebra. ¿Se ha hecho la gestión de cobranza? Sí, se ha protestado el documento, se ha enviado carta notarial también, entonces la deuda sí es deducible para efectos de impuestos, para efectos tributarios. El cliente F, la factura 1749, también es categoría dudoso, 60% la provisión. La provisión es 23.550. ¿Es deducible para efectos de impuestos? Sí, es deducible para efectos de impuestos, ya que la deuda no tiene garantía, no es una compañía vinculada, no ha refinanciado y sí se está haciendo la gestión de cobranzas, ¿no? Se ha protestado la factura y se ha enviado carta notaria. Entonces, para efectos de impuestos sí es deducible. El cliente G, la factura 1891, es categoría dudoso, provisión también al 60%, se provisiona el gasto es de 13.100, pero la deuda tiene garantía, tiene garantía. Como tiene garantía, entonces para efectos de impuestos no es deducible, aunque se esté haciendo la gestión de cobranzas, ¿no? Igual. Muy bien. El cliente H, la factura 1913, categoría dudoso, provisión también del 60%, el gasto sería 94.974, el deterioro, ¿no? ¿Es deducible para impuestos, para efecto de impuestos? Sí, ya que la deuda no tiene garantía, no es una compañía vinculada, no está refinanciada la deuda, el deudor no está en quiebra, pero sí se está haciendo la gestión de cobranzas, no se ha protestado y se ha enviado carta notarial, entonces sí es deducible para efecto de impuestos. El cliente y la factura 2019, ¿no? Es la categoría con problemas potenciales, ¿no? Una provisión del 5%, el gasto, el deterioro de 3.515, ¿es deducible para efecto de impuesto? No, porque ¿qué pasa? No se ha hecho la gestión de cobranza, no se ha protestado, no se ha enviado carta notarial, no hay proceso judicial, no hay sentencia judicial, ¿no? Aunque esta no tiene garantías tampoco, no es vinculada, no refinanciada, ¿no? Pero como no se está haciendo la gestión de cobranza, no es deducible para efecto de impuesto. El cliente J y el cliente K están en categoría normal, entonces la provisión es 0%, no hay provisión en este caso para los dos. Muy bien, entonces la provisión para efectos contables financieros es 516.769, ¿no? Esa es la provisión para efectos contables. Está acá el asiento contable que ya lo vimos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer entonces el cálculo ahora del impuesto a la renta diferido, provisión de cobranza dudosa. La base contable es los 516.769 y la base tributaria pues solamente lo que hice sí, lo que en la columna deducible tax sí, solamente estamos sumando las que tienen la condición, el criterio sí, ¿no? Como podemos ver, usamos la función sí y las que tienen el criterio sí, que sí son deducibles, se está sumando, ¿no? Entonces la base tributaria de la provisión de cobranza dudosa es 175.864. Entonces hay una diferencia temporaria, ¿no? Base contable menos base tributaria nos da una diferencia temporaria de 340.905. A esta diferencia temporaria le aplicamos la tasa, lo multiplicamos por la tasa del impuesto a la renta, que es 29.5% en Perú, ¿no? El impuesto a la renta corporativo. Eso nos da un impuesto a la renta diferido activo de 6.567. El asiento contable es el siguiente, ¿no? Tenemos aquí activo por impuesto a la renta diferido, los 100.567, con abono de impuesto a la renta, resultado 100.567. Muy bien, todo lo que es las cuentas que se ha calculado provisión de cobranza dudosa que tienen deterioro, ¿no? Se tiene que, en el libro de inventario de balances, tiene que ir así de esta forma, detallado, ¿no? Cada documento, la razón social del cliente,
en este caso la factura, el número de factura y el importe del deterioro, ¿no? Que estamos jalando de esta tabla. El deterioro en este caso de cliente A son los 25.000, ¿no? Y así para todos. Tiene que ir detallado para que sea deducible tributariamente. Es un requisito que está establecido en la ley del impuesto a la renta de Perú. El estado de resultados tenemos acá, como podemos ver, llegamos acá utilidad antes de impuesto a la renta, 2.915.000, y vamos a calcular el impuesto a la renta de tercera categoría para Perú. Traemos el impuesto, la utilidad antes de impuestos, los 2.115.000. A eso va a venir las adiciones, ¿no? ¿Qué adiciones le vamos a poner aquí? En primer lugar, la provisión de cobranza dudosa, es la diferencia temporal. La diferencia temporal, ¿no? 340.905. Eso es lo que no es deducible, ¿no? Lo que no es deducible es la diferencia temporal, los 340.905. Eso se adiciona en la determinación del impuesto a la renta que se hace en Perú. Además, estamos considerando diferencias permanentes de 52.980 y otras deducciones de depreciación de propiedad, planta de equipo, 27.475, ¿no? Entonces, la renta neta imponible, que es la base imponible para determinar el impuesto a la renta corporativo en Perú, es 2.481.964. Entonces, el impuesto a la renta corriente será 2.481.964 por la tasa del 29.5%, ¿no? Esto da un impuesto a la renta corriente de 732.179. El asiento contable es el siguiente. Tenemos aquí gasto por impuesto a la renta, va en el debe, los 732.179, con abono a una cuenta de pasivo que es impuesto a la renta por pagar de 732.179. Muy bien, amigos, como podemos ver, hacer el cálculo de la producción de cobranza dudosa es importante, ya que podemos deducir, ¿no? Para efecto de impuesto a la renta, podemos deducir ese gasto si es que hacemos la gestión de cobranza, ¿no? Por eso es muy importante hacer la gestión de cobranza de las cuentas pendientes de pago, ¿no? De las cuentas por cobrar a clientes, ya que ahí tenemos un escudo fiscal, como podemos ver en este caso, pues el escudo fiscal es de 175.000 en este caso solamente, ¿no? Pero será deducible pues cuando se hagan las gestiones de cobranza, será deducible el 100% de la provisión, ¿no? De cobranza dudosa. Muy bien, amigos, con eso concluimos esta presentación. Nos vemos pronto.